Hola chicos, ¿qué tal? Chicos y chicas. Bueno, yo voy a dar la clase de bases inmunológicas para el módulo uno, cuidado del binomio madre e hijo. Em, Vamos a sacar esto y bueno, vamos a iniciar la clase. Ya me conocen ustedes de haberme visto en el curso de nivelación, en la clase de biomoléculas, pero bueno, hoy en base a todos esos conocimientos que adquirieron en el curso de nivelación, vamos a ver la parte de bases inmunológicas. Los objetivos de esta clase es conocer las principales vías de transmisión de microorganismos, cuáles son y qué papel desempeñan las defensas naturales contra la infección, el concepto de inmunidad y sus diferentes tipos, la inmunidad innata o inespecífica y la inmunidad específica o adaptativa. Describir cómo se originan y funcionan las células B y las células T en la inmunidad adaptativa, el concepto de antígeno y anticuerpo, la formación y los diferentes tipos de anticuerpos y el concepto de inmunización. Entonces, lo primero que tenemos que decir, ¿qué es la inmunidad? La inmunidad es la capacidad de protegernos de los daños o enfermedades por medio de nuestras defensas, ¿sí? Para eso, como ya les dije hoy, en los objetivos, la inmunidad puede ser una inmunidad adaptativa, una inmunidad primero innata, esta, la inmunidad innata o inespecífica y una inmunidad adaptativa. A su vez, la inmunidad adaptativa puede ser natural o artificial. Bueno, para la otra parte del cuadro ya vamos a volver sobre esto. Entonces, vamos a comenzar hablando de la inmunidad innata o inespecífica. Para eso, sí o sí, tenemos que hablar del sistema linfático. El sistema linfático no solo contribuye a la homeostasis del cuerpo, sino también a drenar el líquido intersticial y proveer los mecanismos de defensa contra enfermedades. Básicamente, los componentes del sistema linfático es la linfa, que se encuentra de los vasos linfáticos, que acá podemos ver toda la red de vasos linfáticos, los órganos que contienen el tejido linfático, ¿sí? Que el tejido linfático son linfocitos dentro de un tejido filtrante, como por ejemplo acá tenemos el vaso o la médula ósea, y la médula ósea roja. Las funciones es el drenaje del exceso de líquido intersticial, que es el líquido que hay entre células, entre las células, el transporte de los lípidos provenientes de la dieta desde el tubo digestivo hacia la sangre y la protección contra microorganismos invasores a través de las respuestas inmunitarias. Para ello, tenemos que hablar. Si decimos que son linfocitos en un tejido, tenemos que ver de dónde salen los linfocitos. Bueno, una célula madre sanguínea da origen a dos células hijas, que es una célula madre mieloide y una célula madre linfoide, ¿sí? La célula madre mieloide va a dar origen a un mieloblasto que va a originar los glóbulos blancos o granulocitos, ¿sí? Como son los eosinófilos, basófilos y neutrófilos, que se clasifican así en base a los gránulos que contienen en su citoplasma. Y la célula madre linfoide va a dar origen a un linfoblasto que va a originar linfocitos B, linfocitos T y linfocitos citolíticos naturales o células natural killer o células asesinas naturales, como se las suele llamar. Entonces, los glóbulos blancos están constituidos, los glóbulos blancos o leucocitos están constituidos por los granulocitos, los linfocitos B y T y las células natural killer. Como dije recién, estos leucocitos tienen una forma, o sea, los tenemos que diferenciar.
los diferenciamos por su morfología, por su forma, por su constitución y por sus funciones. Por su morfología, la forma del núcleo y las propiedades de tinción de los gránulos citoplasmáticos permiten distinguir los diferentes tipos de leucocitos. Entonces, tenemos los que tienen gránulos, como ya dije, los eosinófilos, basófilos y neutrófilos, y los que no tienen gránulos en su citoplasma, como los monocitos y los linfocitos. Vamos a seguir hablando de esto, así que no se preocupen que yo les voy a explicar un poquito más. Pero todos los leucocitos y otras células nucleadas tienen proteínas en su membrana plasmática que son las llamadas proteínas del complejo mayor de histocompatibilidad, que protruye desde sus membranas plasmáticas hacia el líquido extracelular. Estos marcadores de identidad celular son únicos para cada persona, excepto en gemelos idénticos, donde obviamente son iguales. Entonces, entre los granulocitos, es decir, los que tienen gránulos en su citoplasma, tenemos los neutrófilos, los basófilos y los eosinófilos. Los neutrófilos tienen un núcleo característico que es entre 3 o 4 lóbulos, un citoplasma con granulaciones muy finitas, ¿sí? Muy pequeñas, que no toman ni color rojo ni color azul, ¿sí? Porque no son ni ácidas ni básicas, ¿sí? Entonces, no toman los colorantes, por eso se dicen que son neutrófilos. Su función principalmente es la fagocitosis, que ya vamos a ver qué es la fagocitosis, intervienen en el proceso de inflamación. Y los basófilos, que tienen un núcleo lobulado en forma de S, y en su citoplasma encontramos granulaciones basófilas. La función es básicamente contribuir a todas las acciones de la inflamación aguda y libera heparina e histamina. Y los eosinófilos, que tienen un núcleo bilobulado, y en el citoplasma las granulaciones son acidófilas, es decir, rojas, y la función es básicamente es la respuesta ante la alergia, las parasitosis y contribuyen a la fagocitosis. Después tenemos los agranulocitos, los que no contenían gránulos, que son los linfocitos, que podían ser los linfocitos B y los linfocitos T, y los monocitos. Los linfocitos tienen un núcleo esférico con un escaso citoplasma y nos defienden básicamente de virus y neoplasias. Los linfocitos B median en las respuestas humorales, produciendo anticuerpos, y los linfocitos T median en la respuesta celular, produciendo linfocitos T4 helper o T8 citotóxicos. Ese T4 y T8, ese 4 y ese 8, en realidad implica que además de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, tienen sobre sus membranas unas proteínas que se las llama CD4 y CD8. Aquellos que poseen la proteína CD4 tienen una actividad como linfocitos T helper, es decir, que intervienen en la ayuda ante la respuesta inmunitaria, y los CD8 son los citotóxicos que intervienen en mecanismos de defensa que implican la muerte de la bacteria que posee un invasor, un antígeno invasor dentro de ella, ¿sí? Por eso son citotóxicos. Y los monocitos, que tienen un núcleo de forma riñonada, con muy poco citoplasma, y nos defienden fagocitando y digiriendo microorganismos, y en el tejido el monocito se transforma en macrófago. Entonces, los mecanismos de defensa, podríamos decir, de los granulocitos son diapédesis, quimiotactismo, desplazamiento y fagocitosis, donde la diapédesis es el movimiento de los neutrófilos y los monocitos a través de las paredes de los capilares, es decir, atraviesan por diapédesis las paredes de los capilares y
así salen de la circulación sanguínea, porque se dirigen al sitio de invasión de un daño tisular. El quimiotactismo, que es la atracción química de los neutrófilos y los macrófagos por toxinas bacterianas, ¿sí? El desplazamiento por el movimiento ameboide de los glóbulos blancos hacia el foco infeccioso y la fagocitosis, que es el movimiento de los neutrófilos y los macrófagos hacia las bacterias y destrucción lisosómica. Bueno, los mecanismos de defensa, entonces, ante la llegada de un microorganismo invasor o de un agente que nos pueda causar daño, hay mecanismos innatos o inespecíficos y mecanismos adquiridos o específicos o adaptativos. Entre los mecanismos inespecíficos eh, tenemos mecanismos innatos externos y mecanismos innatos internos. Vamos a hablar primero de los mecanismos innatos externos, como son las barreras físicas y las barreras químicas, que están producidos por la piel y las membranas mucosas. La primera línea de defensa es la piel y las membranas mucosas, brindan las barreras estas físicas y químicas, impidiendo que los patógenos y los cuerpos extraños penetren en el cuerpo y obviamente causen enfermedades. Lo primero que tenemos que tener es una capa epitelial que está formada por una capa externa de la piel, que es la epidermis, y las membranas mucosas. La capa externa de la piel son capas de células queratinizadas estrechamente unidas que hacen una excelente barrera física contra la entrada de microbios, ¿sí? Hay una descamación periódica de la epidermis y eso ayuda a eliminar los microorganismos que puedan llegar a depositarse sobre la epidermis. Si la superficie se rompe por cortes, quemaduras, heridas, los patógenos pueden penetrar la epidermis e invadir los tejidos y llegar hasta la sangre hacia otras partes del cuerpo, ¿sí? O pueden llegar a las membranas mucosas que revisten las cavidades del cuerpo. Estas membranas mucosas secretan moco que atrapan microorganismos y sustancias extrañas. Para eso tenemos los pelos, por ejemplo, de la nariz, que cubiertos de mucus generan, por ejemplo, el estornudo para eliminar sustancias que pueden llegar hasta estas membranas mucosas, o los cilios que se encuentran en la membrana del tracto respiratorio superior y que impiden que mediante la tos impulsan hacia afuera si algo pudiera llegar a ingresar a nuestras vías respiratorias superiores. Eh, También por vía digestiva podemos llegar a tragar algún microorganismo que el ácido clorhídrico presente en el estómago mezclado con mucus y con enzimas hace que se eliminen estos microorganismos. Entonces, ya dijimos que teníamos la primera barrera física, que son los epitelios, y una barrera química que estaba dada por líquidos corporales, como las lágrimas del aparato lagrimal, que fabrica y drena las lágrimas en respuesta a irritantes. El pestañeo dispersa las lágrimas por la superficie del globo ocular y la acción de lavado de las lágrimas ayuda a diluir los microbios. La saliva, que está producida por las glándulas salivales, que elimina los microbios de la superficie de los dientes y de la membrana mucosa del interior de la boca. El flujo de saliva reduce la colonización de microbios en la boca y posee el lisozima, que es una enzima capaz de romper la pared celular de ciertas bacterias, así como también la lisozima se encuentran en las lágrimas. El sudor, que ayuda a limpiar los microbios de la superficie cutánea, y el sebo, que se encuentra sobre la superficie de la piel, que está producido por glándulas sebáceas que secretan una sustancia grasa que forma una capa protectora sobre la piel. Está formada por ácidos grasos no saturados
que inhiben el crecimiento de bacterias y hongos. A su vez, la acidez de la piel es de aproximadamente un pH de 3,5 y se debe a la secreción de ácidos grasos y ácido láctico. Y por último, el jugo gástrico, que ya habíamos hablado hoy, que contiene ácido clorhídrico, mucus y enzimas, eh, que bueno, contribuyen a la eliminación de los microorganismos o de las toxinas, y que el pH es alrededor de 1,23 unidades de pH, con lo cual es un pH muy ácido, siendo una barrera química bastante efectiva contra la eliminación de microorganismos. Bueno, entonces ya hablamos de la primer línea de defensa, que eran la piel y las mucosas. Hay una segunda línea de defensa o las defensas internas que habíamos visto acá, mecanismos innatos internos. Y los mecanismos innatos internos es cuando los patógenos penetran las barreras físicas y las químicas de la piel y las membranas mucosas, encuentran una segunda línea de defensa que son las defensas internas. Las defensas internas están dadas por sustancias antimicrobianas, por las células natural killer, por los fagocitos, por la inflamación y por la fiebre. Entre las sustancias antimicrobianas tenemos los interferones, que los linfocitos, los macrófagos y los fibroblastos infectados con virus producen proteínas llamadas interferones que tienen capacidad antiviral. O sea, actúa sobre otras células que todavía no han sido infectadas, mediante la síntesis de proteínas, favoreciendo la síntesis de proteínas antivirales. El sistema del complemento, que es un grupo de proteínas que normalmente están inactivas en el plasma sanguíneo y en la membrana plasmática, y produce citólisis de los microbios, promueve la fagocitosis y contribuye a la inflamación. Esto lo vamos a volver a ver ya más sobre el final de la clase. Proteínas de unión a hierro, que lo que hacen es evitar la disponibilidad del hierro para las bacterias, ¿sí? Entre ellas tenemos la transferrina, que se encuentra en sangre y en líquidos corporales, la lactoferrina, que se encuentra en leche, saliva y mucus, la ferritina, que se encuentra en el hígado, en el vaso y en la médula ósea roja, y la hemoglobina, que se encuentra en los glóbulos rojos. Y por último, proteínas antimicrobianas que poseen actividad antibiótica de amplio espectro y atrae a células dendríticas y mastocitos, como son la dermicina, las defensinas y la trombosidina. Después tenemos, entre la segunda línea de defensa, tenemos las células natural killer, que una vez que los microbios penetran en la piel y las mucosas, y superan la protección de las sustancias antimicrobianas de la sangre, hay una tercera línea de defensa que son las células natural killer y los fagocitos, que aproximadamente de un 5 a un 10% de los linfocitos son células natural killer que se encuentran en el vaso, en los ganglios linfáticos y en la médula ósea roja. Atacan las células natural killer atacan a células del cuerpo que tienen proteínas inusuales en su membrana. Es decir, detectan células dianas que pueden estar infectadas por ejemplo, virus. Y producen dos tipos de proteínas. Las perforinas, en realidad tienen vesículas en su interior con gránulos de perforina y de grancinas. Las perforinas generan canales en las membranas de las células, así ingresa el líquido extracelular y se produce la citólisis de la célula. Y grancinas que obligan a la célula o estimulan a la muerte celular, es decir, a la apoptosis. Una vez que se produce la muerte de la célula, gracias a estos gránulos que poseen las células natural killer, se liberan los microorganismos y son destruidos por los fagocitos. Los fagocitos son células especializadas que realizan la fagocitosis.
Y estas células especializadas son los neutrófilos y los macrófagos. Ante una infección, los neutrófilos y los monocitos se dirigen hacia el área infectada, ¿sí? Así los monocitos comienzan a aumentar de tamaño, hasta transformarse en macrófagos. Los macrófagos, con esta capacidad fagocítica, pueden ser macrófagos fijos o macrófagos circulantes. Entre los macrófagos fijos tenemos los histiocitos del tejido conectivo, las células de Kupffer en el hígado, los macrófagos alveolares en los pulmones, las células de la microglía en el sistema nervioso y los macrófagos tisulares. Estos fagocitos, estos fagocitos tienen en la fagocitosis de un microorganismo ocurre en 5 fases: quimiotaxis, adherencia, ingestión, digestión y destrucción. La quimiotaxis es la estimulación química hacia el sitio de daño, ¿sí? Entonces el fagocito se dirige, los neutrófilos y macrófagos se dirigen hacia el lugar donde ocurrió el daño, se encuentran con el microorganismo y generan su adherencia mediante la formación de pseudópodos. Una vez que el pseudópodo se une, se forma un fagosoma que engloba al microorganismo, y a este fagosoma se le une un lisosoma. El fagosoma ingresa al citoplasma, se une a los lisosomas y se forma el fagolisosoma. El lisosoma contiene enzima la lisosima, ¿sí?, que degradaba la pared celular de los microorganismos, y enzimas que degradan biomoléculas como, bueno, carbohidratos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos. Y además se produce una generación de oxidantes letales como anión peróxido de hidrógeno, hipoclorito y superóxido. Es decir, hay una explosión oxidativa. Y luego se produce la destrucción y formación de los cuerpos residuales, que es cuando se ha completamente destruido el microorganismo. Entre el último mecanismo de defensa interna tenemos la inflamación, que es una defensa inespecífica del cuerpo al daño tisular. Entre las condiciones que pueden producirla se encuentran los patógenos, los abrasivos, los irritantes químicos, la distorsión o alteración de células y las temperaturas extremas. Existe un acrónimo que es el que mejor describe todos los signos y síntomas de la inflamación, como es el acrónimo DRIEC, por dolor, por la liberación de ciertas sustancias químicas; la R de rojo por enrojecimiento, por el mayor flujo de sangre que se da en la zona de donde se produce la inflamación; la I de inmovilidad, por la pérdida de función en inflamaciones graves; el edema causado por la acumulación de líquidos; y el calor debido al flujo de sangre al área afectada. Básicamente, los componentes principales de la inflamación, los componentes o los estadios básicos de la inflamación, es la vasodilatación y aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos, la migración de los fagocitos desde la sangre al líquido intersticial y la reparación tisular. Durante la respuesta inflamatoria, los macrófagos y los neutrófilos fagocitan y destruyen los microbios patógenos por el mecanismo que habíamos visto anteriormente, y los mastocitos, los basófilos y las plaquetas liberan una serie de sustancias químicas responsables de una reacción local. En el primer estadio, el de vasodilatación y aumento de la permeabilidad de los vasos sanguíneos, hay una liberación de sustancias químicas que colaboran en la inflamación,
como es la histamina, que es segregada por los mastocitos del tejido conectivo, basófilos y plaquetas de la sangre. Provoca un efecto vasodilatador y aumento de la permeabilidad capilar. Las prostaglandinas, en especial las de la serie E, son liberadas por células dañadas e intensifican los efectos de la histamina y estimulan la migración de fagocitos a través de las paredes de los capilares, ¿sí? Atraviesan los capilares. Y los leucotrienos producidos por los basófilos y los mastocitos aumentan la permeabilidad y estimulan la adherencia de los fagocitos a los patógenos y como agentes quimiotácticos que atraen más fagocitos. Y el complemento, que ya habíamos hablado, que son distintos componentes de este sistema estimulan la liberación de histamina, atraen neutrófilos por quimiotaxis y promueven la fagocitosis. Básicamente, el enrojecimiento está causado por el incremento del flujo de sangre a la zona como consecuencia de la dilatación de los vasos sanguíneos. Hay un edema o hinchazón dolorosa, los vasos sanguíneos se hacen más permeables, lo cual provoca dolor e inflamación de la zona debido a que se ejerce presión ante haber tanta cantidad de líquido y tanta cantidad de células, se ejerce presión sobre las terminaciones nerviosas provocando una hinchazón dolorosa. Y hay un aumento de la temperatura local que se origina por la vasodilatación y el aumento del consumo de oxígeno debido a la intensa actividad que tiene el lugar. Entonces, si queremos ver una serie de cómo ocurre la inflamación, tenemos la herida, los agentes patógenos, la liberación de histamina, el tejido infectado libera un mediador químico, la histamina, que indica la presencia de agentes patógenos. La histamina provoca la dilatación y permeabilidad de los capilares y los macrófagos salen de estos capilares, abandonan los capilares para dirigirse al sitio de la infección o invasión. Los macrófagos destruyen los agentes patógenos y las células muertas forman el pus. Acá tenemos otro dibujo, más o menos con la misma, los mismos protagonistas, para que ustedes lo puedan visualizar mejor. Y podemos tener dos clases de inflamaciones, agudas y crónicas. En las inflamaciones agudas, el comienzo es rápido y la duración es corta, hay un edema y un predominio de neutrófilos. En la inflamación crónica es progresiva, es de larga duración, hay predominio de macrófagos y de linfocitos, hay generación de nuevos capilares sanguíneos, hay fibrosis y hay muerte de tejido. El pus es una sustancia blanquecina o amarillenta producida por el cuerpo durante los procesos infecciosos y está compuesto por microorganismos patógenos y neutrófilos muertos, restos de tejido infectado y secreciones de enzimas del microbio. Y por último, el último mecanismo de defensa interno innato es la fiebre, que se trata de una subida de temperatura corporal por encima de su valor medio normal, que se sitúa entre 36 y 37 grados centígrados, provocada por la acción de la citocina, es un factor proteico soluble específico, sobre el centro regulador de la temperatura del hipotálamo. El ascenso de la temperatura favorece la acción del sistema inmunitario que trabaja mejor a temperaturas más altas. Intensifica el efecto de los interferones, ¿sí? Las sustancias antivirales, al mismo tiempo que ralentiza el crecimiento de los patógenos, puesto que la temperatura óptima de crecimiento de la mayoría de las bacterias y de los virus es baja. Bueno, entonces ya describimos los mecanismos innatos o inespecíficos de defensa, los externos que eran la epidermis, la membrana mucosa, las membranas mucosas y los líquidos corporales, los mecanismos innatos internos, como eran las células fagocitarias, las células natural killer, los fagocitos, y las proteínas antimicrobianas como eran el interferón, el complemento, las proteínas que se unen a hierro.
y las proteínas antimicrobianas como la dermisina, ¿sí? Entonces, todos estos mecanismos son inespecíficos. Entra un agente extraño al cuerpo y responden en forma inespecífica, ¿sí? Ahora vamos a ver los mecanismos adquiridos o adaptativos. El sistema inmune adaptativo o específico es exclusivo de los vertebrados. Actúa reconociendo agentes extraños en el organismo, bacterias, toxinas, virus y tejidos extraños, inactivándolos y destruyéndolos, todo ello de forma específica. Tiene dos características principales, ¿sí? Especificidad y memoria, ¿sí? Especificidad para moléculas extrañas particulares. Incluye moléculas propias y no propias. Y una de las capacidades del sistema inmunitario innato es su capacidad de almacenar información sobre el agente patógeno aún después de haberlo eliminado, lo cual le permitirá desencadenar ataques más fuertes y más rápidos si en el futuro vuelve a producir una infección. Es decir, no se llegan a producir los síntomas porque ante esta memoria inmunológica de haber combatido a ese antígeno en una oportunidad anterior, queda registrado eso y esta memoria hace que la respuesta sea mucho más rápida, ¿sí? Promueve una respuesta más rápida y vigorosa, ¿sí? Esa es la capacidad de memoria. Entonces, especificidad y memoria. El sistema inmunitario está formado por células y por tejidos que llevan a cabo la respuesta inmunitaria. Este, está mediada por células y está mediada, la respuesta a esta está mediada por células y por anticuerpos. Entonces, entre las células que están implicadas en la respuesta inmune adaptativa, tenemos las células B y las células T, o linfocitos B y linfocitos T. Las células B y las células pre-T se originan a partir de células madre pluripotenciales en la médula ósea roja, ¿sí? Que forma parte de los órganos linfoides. Las células B y las células T se desarrollan en los tejidos linfáticos primarios, como son la médula ósea roja y el timo. Antes de abandonar la médula ósea roja o el timo, adquieren inmunocompetencia. ¿Qué significa inmunocompetencia? Que comienzan a fabricar proteínas distintivas que se insertan en sus membranas. Son los receptores de antígenos, ¿sí? El receptor es la proteína que tiene tanto el linfocito B como el linfocito T para unirse al antígeno y generar la respuesta inmune adaptativa. Existen dos tipos principales de células T maduras que salen del timo. Las células T helper o linfocitos T helper o linfocitos T CD4. ¿Qué significa eso? Que tienen, además del receptor para el antígeno, tienen otra proteína, que yo ya se los había dicho, que era el CD4, se la denomina CD4. Y los linfocitos T citotóxicos o CD8 tienen en su membrana una proteína específica que se la llama CD8. Entonces, ya dijimos que los tipos de inmunidad adaptativa era la inmunidad celular y la inmunidad humoral, que los linfocitos T salen como células T maduras del timo y de la médula ósea roja se originan las células B maduras. En la inmunidad mediada por células, las células T citotóxicas atacan directamente a los antígenos invasores.
¿sí? Las células T citotóxicas atacan directamente a los antígenos invasores. Estos antígenos son principalmente patógenos intracelulares como bacterias, virus y hongos, células cancerosas y trasplantes de tejidos extraños. Es decir, fíjense, es como si son células que atacan a otras células, ¿sí? Esa es la inmunidad celular, células que atacan a otras células, porque atacan tejidos extraños que están conformados por células, células cancerosas y patógenos intracelulares, ¿sí? Entonces, sí o sí, son células que atacan a otras células. En la inmunidad mediada por anticuerpos, se dirige especialmente contra patógenos extracelulares, incluyendo virus, bacterias y hongos que se encuentran en los líquidos corporales pero fuera de las células, es decir, la linfa o la sangre, los líquidos intercelulares, entre células. Entonces, de esta forma, el antígeno ingresa. Existe solo un pequeño grupo de linfocitos con el receptor antigénico correcto, ¿sí? Solo unos pequeños linfocitos que tienen el receptor que reconoce a ese antígeno que ingresó. Se une, ¿sí? El linfocito con el antígeno. Se une, se divide, es decir, prolifera, y así se produce una diferenciación en respuesta al antígeno específico. Es decir, todo ese antígeno que se unió al linfocito va a generar múltiples copias de ese linfocito con ese receptor, ¿sí? Que está originado por el antígeno que ingresó. Entonces, en realidad se produce un clon de linfocitos que responden a ese antígeno, que tienen el receptor para ese antígeno. Es decir, se produce una selección clonal, ¿sí? Esta selección clonal ocurre en los órganos linfáticos secundarios, ¿sí? Los órganos linfáticos secundarios es, en ellos las células inmunes maduras son activadas por los antígenos, que pueden ser las adenoides, las amígdalas y las placas de Peyer, o los ganglios linfáticos y el vaso. Bueno, como vemos acá, la célula T citotóxica se transforma por unión al antígeno, se transforma en activación de la célula T citotóxica que genera células T citotóxicas activas, que son las que van a responder por selección clonal, van a responder ante copias de ese antígeno que originó su división y células tóxicas, citotóxicas de memoria, ¿sí? Las células T citotóxicas activas abandonan el tejido linfático para atacar a los antígenos invasores. Y esta es la inmunidad celular. Eh, en otro, del otro lado tenemos los linfocitos B, que estas células B tienen el receptor que es químicamente similar a los anticuerpos que generan una vez que estas células B se unieron al antígeno. Se produce la activación de la célula B que se transforma en células plasmáticas secretoras de anticuerpo y hay un pequeño grupo de células plasmáticas que se generan o que permanecen como células B de memoria, ¿sí? Y estos son los antígenos que se unen con antígenos en los líquidos corporales y los inactivan. Y esta es la inmunidad humoral dirigida contra antígenos extracelulares. Bueno, entonces estuvimos hablando de los antígenos. ¿Pero qué es un antígeno? Un antígeno es toda sustancia a la que el sistema inmunitario adaptativo reconoce como extraña y por lo tanto contra la que desencadena una respuesta inmunitaria específica, ¿sí? Para eso los antígenos tienen que tener dos características fundamentales: inmunogenicidad y reactividad. Inmunogenicidad es la capacidad para provocar una respuesta inmunitaria al estimular la producción de anticuerpos específicos y la proliferación de células T específicas.
¿sí? O sea, la inmunogenicidad es la capacidad de provocar la respuesta inmune, ¿sí? Pero no cualquier respuesta inmune, es específica contra el antígeno que ingresó. Y la reactividad es la capacidad de un antígeno de reaccionar específicamente con los anticuerpos o células que él mismo provoca, ¿sí? Que se formen, que se dividen y que proliferen. Entonces, normalmente se trata de moléculas de la superficie celular del patógeno que frecuentemente son proteínas o polisacáridos. En la mayor parte de los casos, el sistema inmune no reconoce la totalidad del antígeno, sino solo una pequeña parte que consta generalmente de unos pocos aminoácidos o unos pocos monosacáridos, a la que se le llama epítopo o determinante antigénico. El epítopo es la zona por donde el antígeno se une a su anticuerpo y el área correspondiente de la molécula en el anticuerpo se lo llama parátopo, ¿sí? Ojo, un mismo antígeno puede tener varios epítopos. Entonces, aquellos antígenos que superan las defensas innatas o inespecíficas llegan mediante el tejido linfático, llegan a ingresar o a desencadenar las respuestas inmunes adaptativas. Los que llegan al torrente sanguíneo son atrapados en el vaso. Los que penetran la piel llegan a los vasos linfáticos y se ubican en los ganglios linfáticos. Y los que penetran las membranas mucosas son atrapados por el tejido linfático asociado a la mucosa. ¿Sí? Entonces, acá tenemos los antígenos, ¿sí? Y el lugar de unión en el anticuerpo al antígeno. Ahora vamos a hablar un poco de esto, pero lo más importante es que vean, este es el antígeno, pero el epítopo es esta pequeña parte que reconoce el parátopo del anticuerpo. Bueno, entonces ya vimos maduración de células T, maduración de células B, que podemos producir linfocitos T citotóxicos, eh, activos y de memoria, linfocitos B también que producen anticuerpos y de memoria y que son los que van a intervenir en la respuesta inmune celular y en la respuesta inmune humoral. Vimos la parte de los antígenos y ahora vamos a ver los autoantígenos o también, como se los llama, antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad. Como vimos, los linfocitos T tienen un papel importantísimo en la protección del organismo frente a infecciones y procesos tumorales. Se activan solo cuando reconocen señales de peligro emitidas por otras células. Por ejemplo, una célula infectada o una célula inmune que ha encontrado un patógeno presentará en su superficie fragmentos o péptidos del antígeno para que puedan ser detectados por los linfocitos T. Pero para ello es necesario además que estos péptidos estén unidos a una molécula que se conoce como la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad. Estas moléculas se encuentran en todos los vertebrados y sirven para ayudar al sistema inmune a diferenciar entre lo propio y lo ajeno. Representan, por lo tanto, como un pasaporte que hay que mostrar a los linfocitos T y que determinará si es necesaria su intervención o no. En humanos estas moléculas se conocen también como el sistema HLA o antígenos leucocitarios humanos. Y se distinguen dos clases de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad implicadas en la presentación del antígeno, ¿sí? Porque sí o sí estos antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad se unen al antígeno y lo muestran, ¿sí? Es la capacidad de mostrar eh, yo estoy infectada y estoy mostrando el antígeno para que los demás lo reconozcan, ¿sí? Contra este es el que hay que luchar. Entonces, se distinguen dos clases de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y son
las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, que estas moléculas aparecen en la superficie de casi todas las células del organismo y su principal función consiste en avisar al sistema inmune de la presencia de un elemento extraño en el interior de una célula, ¿sí? Es un antígeno intracelular, como puede ser, por ejemplo, un virus. Estas moléculas interactúan principalmente con las células T citotóxicas, ¿sí? Que procederán posteriormente a la destrucción de esa célula alterada, ¿sí? Porque la célula tiene el complejo mayor de histocompatibilidad 1 con un pequeño antígeno, ¿sí? Y les está mostrando a las demás células, estoy infectada. Entonces viene luego una célula T, CD8 positiva, reconoce que ese antígeno no es propio y entonces mata a la célula. Y las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, estas moléculas se expresan sobre todo en células presentadoras de antígeno, como son las células dendríticas y los macrófagos. Presentan antígenos extracelulares a los linfocitos T helper o CD4, que son los que tenían las proteínas CD4 en su membrana, además del complejo mayor de histocompatibilidad, con el fin de poner en marcha una respuesta inmune específica. Ahora vamos a ver un poquito más de esto. Entonces, vamos a ver, esta es una célula presentadora de antígenos de antígenos exógenos. Em, ¿Quiénes son los antígenos exógenos? Bueno, los antígenos exógenos son bacterias, toxinas bacterianas, parásitos, polen, polvo inhalado, virus que no ingresaron a las células corporales. Entonces, los fragmentos de los antígenos exógenos se procesan y se presentan con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 sobre la superficie de una célula presentadora de antígenos. Las células presentadoras de antígenos tienen una ubicación estratégica en la epidermis, en la dermis y en las membranas mucosas. Para ello, como vemos, el antígeno es exógeno, ¿sí? Las células presentadoras de antígenos presentan antígenos exógenos. Los fagocitan o producen la endocitosis del antígeno. Hay una digestión del antígeno en fragmentos peptídicos y a su vez en el retículo endoplasmático de la célula presentadora de antígenos se produce la síntesis de las moléculas del complejo de mayor histocompatibilidad clase 2. Em, Luego se produce la envoltura de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 en una vesícula y estas vesículas se unen, tanto las que poseen el complejo mayor de histocompatibilidad con los fragmentos peptídicos del antígeno. Las vesículas que contienen fragmentos peptídicos del antígeno y las que contienen moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 se fusionan. Los fragmentos peptídicos del antígeno se unen con las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad y la vesícula experimenta una exocitosis y los complejos del antígeno complejo se insertan en la membrana plasmática. Así, la célula presentadora de antígenos presentan los antígenos exógenos, ¿sí? Luego del procesamiento del antígeno, la célula presentadora de antígenos migra hacia el tejido linfático para presentar el antígeno a las células T. La presentación del antígeno exógeno junto con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 por parte de las células presentadoras de antígeno informa a las células T que ha ingresado un intruso al cuerpo y que debe de comenzar la acción defensiva, ¿sí? Esto es el mecanismo ante un antígeno exógeno. Cuando el antígeno es endógeno, es distinto.
Antígenos extraños que ingresan a las células del cuerpo pueden ser, estos antígenos que ingresan a las células del cuerpo pueden ser proteínas virales producidas por la infección de un virus que ingresa a la célula y controla la maquinaria metabólica de la célula, o toxinas producidas por bacterias intracelulares, o proteínas anormales sintetizadas por una célula cancerosa. En ese caso, el antígeno va a ser endógeno, no hay que introducirlo dentro de la célula por endocitosis, porque el antígeno ya es endógeno. Se produce una digestión del antígeno en fragmentos peptídicos. Mientras tanto, se produce una síntesis de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 en el retículo endoplasmático, y se fusionan estos fragmentos peptídicos del antígeno con el complejo mayor de histocompatibilidad. Se produce una envoltura de las moléculas en una vesícula, y se produce la exocitosis de esas vesículas para que los complejos antígeno, complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, se inserten en la membrana plasmática. La mayoría de las células del cuerpo pueden procesar y presentar antígenos endógenos. La presentación de un antígeno endógeno unido a una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 es señal que la célula ha sido infectada y que necesita ayuda. ¿Sí? Entonces, estas son las dos formas de presentación de antígenos: exógenos y endógenos. Bueno, eh, este es un cuadro de las citoquinas, que son pequeñas hormonas proteicas que estimulan o inhiben muchas funciones celulares normales, como el crecimiento y diferenciación celulares. Linfocitos, células presentadoras de antígenos, fibroblastos, células endoteliales, monocitos, hepatocitos y células renales las producen. Hay muchas citoquinas, como verán. Yo voy a hacerles mención solo a una de ellas, que es la que más nombro en esta clase, como es la interleuquina 2, que es secretada por las células T helper y que coestimula la proliferación de las células T helper, las células T citotóxicas y las células B, y activa a las células natural killer. ¿Sí? Son pequeñas hormonas proteicas que estimulan o inhiben muchas funciones. La interleuquina 2, en este caso, coestimula o estimula la proliferación de todas estas células. Ya las vamos a ver. Entonces, tenemos la inmunidad mediada por células. La respuesta inmunitaria mediada por células comienza con la activación de un pequeño número de células T por un antígeno específico. Una vez activada la célula T, se produce su selección clonal, por el cual un linfocito prolifera y se diferencia en respuesta a un antígeno específico. Algunas células se convierten en efectoras, mientras que otras se convierten en células de memoria. ¿Sí? Esto ya lo vimos acá, lo habíamos visto acá. Llegaba, se unía al antígeno, este, la célula T citotóxica genera un clon de células efectoras y células de memoria. ¿Sí? Y las células B también generan células efectoras y células de memoria. A partir de los linfocitos T inmaduros, se diferencia un tercer grupo de linfocitos, que son las llamadas células asesinas naturales o natural killer, que son las principales células en la eliminación de células cancerosas y de las células infectadas por virus. ¿Sí? Son patógenos endógenos, se encuentran dentro de las células. Las células natural killer no tienen receptores específicos, pero su acción es rápida y eficaz. Existen tres clases de linfocitos T, además de las células natural killer que recién mencioné: los linfocitos T8 o linfocitos T citotóxicos, que se ocupan de la destrucción de células cancerígenas y de aquellas que están infectadas por virus u otros patógenos; los linfocitos T4 o linfocitos T colaboradores, que son los linfocitos T helper que yo he nombrado también, que son los responsables de la activación de la respuesta inmunitaria;
y ayudan en la proliferación de linfocitos T8 y activan a los macrófagos y a los linfocitos B, ¿sí? Y los linfocitos T supresores o reguladores, que son linfocitos T4 y T8 especiales, que tienen la respuesta inmunitaria cuando el patógeno ya se ha inactivado. Entonces, acá tenemos la activación y selección clonal de células T helper, perdón. En el reconocimiento del antígeno también participan otras proteínas de superficie sobre las células T, son las proteínas CD4 y CD8. Estas proteínas interactúan con los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad y ayudan a mantener la unión del complejo mayor de histocompatibilidad al receptor, es decir, funcionan como correceptores y esa sería la primer señal de activación. Por ejemplo, acá tenemos la célula presentadora de antígeno que tiene el complejo mayor de histocompatibilidad, el antígeno, el receptor, la célula T helper inactiva con el receptor para el antígeno. Esta es la zona ampliada en donde encontramos el receptor de la célula T helper, el receptor para el antígeno, el complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 de una célula presentadora de antígeno y la célula o linfocito T helper tiene, además del receptor para el antígeno, tiene una proteína que es, en este caso, los linfocitos T helper, la proteína que tienen es la CD4, ¿sí? Entonces, esta proteína CD4 interactúan con los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad para mantener esa unión entre las células, ¿sí? Y eso funciona, o sea, sería como un correceptor y esa es la primer señal de activación, ¿sí? Y así se produce una formación del clon de células T helper. Las células T helper activas secretan interleuquina 2, que es la interleuquina que yo les nombré hace un ratito, y otras citocinas, ¿no? Y se produce un clon también de células T helper de memoria que permanecen inactivas, pero son de memoria. Ante la llegada nuevamente del mismo antígeno, van a tener una respuesta mucho más rápida y vigorosa. Esta es la activación de la selección clonal de células T citotóxicas, donde, como vemos, la célula corporal infectada muestra el antígeno, tiene el complejo mayor de histocompatibilidad clase 1, muestra un pequeño péptido del antígeno y una célula T citotóxica no solo tiene el receptor para el antígeno en cuestión, sino que además tiene una proteína CD8 que funciona como correceptor y eso logra la primer señal de activación, ¿sí? Ese correceptor genera la primer señal de activación. Ahora, la célula T se activa solo si se une a un antígeno extraño y al mismo tiempo recibe una segunda señal o coestimulación por citocina, como es la célula T helper produce una coestimulación por interleuquina 2, ¿sí? Esta es una coestimulación. Y entonces esta coestimulación es la segunda señal de activación. Entonces así se produce una célula T citotóxica activada que genera un clon de células T citotóxicas efectoras y células T citotóxicas de memoria. Esto vendría a ser, si quieren una comparación, eh, eh, si quieren una comparación, esto vendría a ser como poner la llave de contacto en un auto y la coestimulación por la interleuquina 2 sería poner el cambio. Porque si nosotros ponemos la llave de contacto en un auto no va a ir a ningún lado, pero si ponemos el cambio, claramente podemos iniciar una respuesta, ya sea si ponemos primera o segunda, vamos para adelante, si ponemos reversa, vamos para atrás.
Bueno, es fundamental las dos señales, el correceptor y la coestimulación. Bueno, la mayoría de las células T que presentan CD8 dan origen a células T citotóxicas. Reconocen antígenos extraños combinados con complejos, con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 sobre la superficie de células corporales infectadas por microbios, algunas células tumorales y células de tejidos trasplantados. Para ser activadas, las células T citotóxicas requieren una coestimulación por parte de interleuquina 2 u otras citocinas producidas por las células T helper activas que ya se han unido a copias del mismo antígeno. Esto es lo que les dije yo en la diapositiva anterior. Así, la máxima activación de células T citotóxicas requiere la presentación del antígeno asociado a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad clase 1 y 2, ¿sí? Y así se produce la selección clonal con liberación, esta es la célula T activada, citotóxica activada, con liberación de grancinas, ¿sí? Que digieren proteínas, desencadenándose la apoptosis, y de perforinas que generan o provocan citólisis, y de linfotoxinas que producen fragmentación del ADN y muerte celular. Como vemos acá, la célula T citotóxica activada se produce el reconocimiento del antígeno, la adhesión del CD8 y esta célula corporal que está infectada, la célula T citotóxica, libera las grancinas que producen, bueno, generan la apoptosis, la liberación del microorganismo y la destrucción del microorganismo por parte de los fagocitos. En este caso tenemos la célula corporal infectada que muestra el antígeno y la célula T citotóxica activada genera granulolicinas, perforinas, generando el canal que produce apoptosis. Bueno, y la inmunidad humoral o inmunidad mediada por anticuerpos, que en este caso el objetivo de esto sería describir los pasos de una respuesta inmune mediada por anticuerpos, enumerar las características químicas y las acciones de los anticuerpos, mencionar el sistema del complemento y distinguir entre respuesta primaria y respuesta secundaria. Bueno, tenemos los linfocitos B, en donde un antígeno extraño se une a un receptor. Este receptor es químicamente similar a los anticuerpos. Se activa así la célula B. Fragmentos peptídicos del microorganismo se unen al complejo mayor de histocompatibilidad clase 2 y los linfocitos T helper actúan como generando una coestimulación. Se produce la selección clonal y se genera un clon de células plasmáticas y un clon de células plasmáticas de memoria. Así, se generan el clon de células plasmáticas, generan anticuerpos, ¿sí? Que se dirigen hacia la linfa y hacia la sangre y que por la sangre viajan al sitio de infección. Entonces, como dije, acá teníamos el receptor, que es químicamente similar a los anticuerpos que produce luego las células plasmáticas. La célula B activa reconoce el antígeno, luego este, se produce una selección clonal, la célula T helper actúa como coestimulador, la célula plasmática comienza a liberar anticuerpos y se producen las células B de memoria, que son de larga vida y que tienen la misma función que todas las células de memoria.
ante un segundo ingreso del antígeno, producir una respuesta más rápida y vigorosa. Bueno, cómo son estos anticuerpos que producen las células plasmáticas? Tienen la estructura química, esta por ejemplo es una inmunoglobulina G. Cada molécula está compuesta por 4 cadenas polipeptídicas, son 2 cadenas pesadas y 2 cadenas livianas. ¿Sí? 2 cadenas pesadas y 2 cadenas livianas. Y una cadena corta de hidratos de carbono unida a cada cadena pesada. Cada círculo representa un aminoácido, ¿sí? En A. En B, BL es la región variable de la cadena liviana y CL es la región constante de la cadena liviana. ¿Sí? Cadena liviana, cadena pesada, y estas son las regiones variables, ¿sí? O son los sitios de unión al antígeno. Tanto las cadenas pesadas como las livianas constan de un dominio variable o una región amino terminal y un dominio constante o región carbono terminal. Las cadenas ligeras y pesadas se unen entre sí a través de enlaces disulfuro, definiendo una forma de Y con las siguientes partes. Los brazos, que son las regiones variables, aminoterminales de ambas cadenas, en ellas se localiza el parátopo, la zona bisagra entre el tallo y los brazos, que le da flexibilidad a la molécula, y el tallo formado por las regiones constantes de las cadenas pesadas que tienen el carbohidrato unido. Así tenemos distintos tipos de inmunoglobulinas. 5 para ser exacta. Tenemos la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina E y la inmunoglobulina D. La inmunoglobulina M está vinculada a los estadios iniciales en la respuesta inmunitaria, en lo que sería la respuesta inmune primaria, y se localiza en el suero sanguíneo, donde forma anticuerpos pentaméricos. Es una inmunoglobulina muy grande, ¿sí? La inmunoglobulina G es la única que traspasa la placenta, ¿sí? Fíjense lo chiquitita que es. Entonces, esta no puede atravesar la placenta, pero esta sí, y proporciona defensas al embrión. Forma anticuerpos monoméricos presentes en fluidos intersticiales y en sangre, y está asociada a la memoria inmunológica o respuesta inmune secundaria, ¿sí? Así la IgM está asociada a la respuesta inmune primaria, la inmunoglobulina G está asociada a la respuesta inmune secundaria. La inmunoglobulina A forma anticuerpos diméricos especialmente abundantes en secreciones, como son las lágrimas, la saliva y la leche materna. La inmunoglobulina E forma anticuerpos monoméricos localizados en tejidos e interviene principalmente en reacciones alérgicas. Y la inmunoglobulina D, que forma anticuerpos monoméricos escasos y con función poco conocida. Entre las acciones de los anticuerpos podemos citar la neutralización del antígeno, porque la reacción entre un antígeno y un anticuerpo bloquea o neutraliza algunas toxinas bacterianas y evita la adhesión de algunos virus a células corporales. La inmovilización bacteriana, porque si los anticuerpos se forman contra antígenos presentes en los cilios o en los flagelos de bacterias móviles, ya estas no van a poder moverse, entonces inhiben la motilidad de la bacteria, lo que evita que se diseminen a los tejidos. La aglutinación y precipitación de antígenos, porque como los anticuerpos presentan 2 o más sitios de unión para los antígenos, la reacción antígeno-anticuerpo puede producirse con varios microorganismos patógenos distintos en forma cruzada y producir aglutinación, es decir, que se agrupan, precipitan. Las células fagocíticas ingieren los microorganismos aglutinados con mayor facilidad.
Asimismo, los antígenos solubles pueden precipitar al reaccionar en forma cruzada con los anticuerpos y ser más susceptibles así a la fagocitosis. Se produce la activación del complemento, porque los complejos antígeno-anticuerpo activan la vía clásica del sistema del complemento, que ya lo vamos a ver, y la facilitación de la fagocitosis, porque la región axial del anticuerpo actúa como una bandera que atrae a los fagocitos. Una vez que los antígenos se unieron a la región variable del anticuerpo, de esta manera se facilita la actividad de los fagocitos, ya que se inducen la aglutinación y la presentación de los antígenos y la activación del sistema del complemento. Además, se cubren los microorganismos para que sean más susceptibles a la fagocitosis. Entonces, acá tenemos las respuestas primarias después de una primera exposición y la secundaria tras la segunda exposición ante la presencia de un antígeno. La memoria inmunitaria es la base de inmunización exitosa a través de la vacunación. Entonces, tenemos la respuesta primaria generada por inmunoglobulina M, ¿sí? Una respuesta inmune primaria, y ante una segunda exposición se produce este mismo aumento en la inmunoglobulina M. Ahora, ante una segunda exposición, o sea, también se produce inmunoglobulina G, pero la respuesta rápida y vigorosa de la segunda exposición está dada por la inmunoglobulina G o inmunoglobulina de memoria. Esta se produce por el segundo ingreso del agente patógeno. Y como yo les decía hoy que el complemento eran proteínas que se encontraban en la sangre y en las membranas plasmáticas y que era activado por tres vías y que lo que generaba la activación del complemento era la reclutación de células inflamatorias, la opsonización del patógeno facilitando la captura y muerte por fagocitos y la lisis y muerte del patógeno. El complemento es una serie de proteínas que se encuentran en el plasma sanguíneo y que están como codificados del 1 al 9 y que se encuentran como inactivos y que es una reacción en cascada. Es decir, se produce un desdoblamiento gracias bueno, al ingreso de la presencia del antígeno o del agente invasor, se van produciendo desdoblamientos que lo que hacen es generar péptidos activos que activan otras reacciones como son la fagocitosis y generan un aumento o activan todo el mecanismo de la inflamación. Bueno, entonces, habíamos dicho que ante las respuestas, acá está, que la memoria inmunitaria es la base de la inmunización exitosa a través de la vacunación. Entonces, para eso, la inmunización puede ser activa, que es cuando se sintetizan los anticuerpos ante un determinado antígeno, que puede ser natural cuando se adquiere en forma de memoria inmunológica tras haber superado una enfermedad infecciosa, es la inmunoglobulina G, ¿sí? Que nos queda como memoria, o artificial mediante el uso de vacunas, y la inmunización pasiva, que es cuando los anticuerpos originados en un individuo inmunizado se transfieren a otro individuo. Puede ser en forma natural cuando la madre le pasa al hijo en los recién nacidos, ya que reciben los anticuerpos de su madre a través de la placenta, inmunoglobulina G, o del calostro, que es rico en inmunoglobulina G e inmunoglobulina A. Y la artificial, que es a través de los sueros, ¿sí? Porque los sueros son los que contienen los anticuerpos, es la inmunización pasiva. Entonces, esto es más de lo mismo, formas de adquirir la inmunidad adaptativa, es la inmunidad activa natural, la inmunidad activa natural, es esta, que es luego de la exposición a un microorganismo, el reconocimiento antigénico por las células B y las células T
y la coestimulación inducen la formación de células plasmáticas secretoras de anticuerpos, células T citotóxicas y células T y B de memoria. Eso es ante una inmunidad activa natural. Una inmunidad pasiva natural es esta, que es la transmisión de anticuerpos inmunoglobulina G de la madre al feto a través de la placenta o de anticuerpos IgA de la madre al bebé en la leche materna durante la lactancia. La inmunidad activa artificial, la inmunidad activa artificial es esta, que es a través de las vacunas, que es los antígenos que ingresan mediante la vacunación, estimulan las respuestas inmunitarias celulares y humorales, lo que promueve la producción de células de memoria. Antígenos pretratados para que actúen como inmunógenos, no patógenos, inician la respuesta inmunitaria, pero no causan enfermedad significativa. Es decir, se utilizan antígenos que están pretratados para no padecer la enfermedad, pero sí que tengan inmunogenicidad, es decir, que generen la respuesta inmune. ¿Sí? Esa es la inmunidad activa artificial. Y la inmunidad pasiva artificial es cuando es la inyección intravenosa de inmunoglobulinas, es decir, de los anticuerpos en sangre. Bueno, las vacunas, esta inmunización se desarrolla mediante la vacunación. Vacunar es inocular a un individuo una suspensión de epítopos procedentes de un microorganismo atenuado o modificado por ingeniería genética. Las vacunas desencadenan una respuesta inmunitaria humoral con síntesis de anticuerpos y de linfocitos de memoria. Esto permite adquirir una memoria inmunológica tras la vacunación, que permite una respuesta rápida y eficaz ante un posible contacto con un agente infeccioso, impidiendo el desarrollo de la enfermedad. Las características de las vacunas es que necesitan algunos días para surtir efecto, ya que el organismo debe desencadenar la respuesta humoral y fabricar los anticuerpos. Son preventivas, no curativas, es decir, generan inmunidad, pero no curan. Cuando se contrae la enfermedad, las vacunas no tienen efecto y su efecto es bastante duradero, con frecuencia proporcionan inmunidad para toda la vida. Bueno, esta es la vacuna aplicada. Se encuentra, bueno, acá tenemos la célula presentadora de antígeno que procesa el antígeno y lo muestra. La célula B no activada y la célula T no activada se transforma en célula plasmática y genera los anticuerpos contra el antígeno que fue inoculado en la vacuna aplicada. Eh, y quedando así, las células generan células T, natural killer de memoria, y células B de memoria. ¿Sí? Y entonces se generan células B de memoria, células T helper y células T citotóxicas de memoria. Los sueros, que es la administración de anticuerpos, que se administra a un individuo enfermo con riesgo probable de padecer una enfermedad con el fin de protegerlo frente a la misma. Los anticuerpos más empleados son antitoxinas, que son obtenidas de animales previamente vacunados, y suero hiperinmunitario, extraído de personas que han padecido una enfermedad y que contiene anticuerpos contra esa enfermedad. Y básicamente los sueros tienen tres propiedades. Tienen efecto inmediato, pues aportan anticuerpos y el paciente no los tiene que fabricar. Son curativos porque se suministran al individuo enfermo y su efecto es poco duradero, ya que los anticuerpos se eliminan de la sangre en poco tiempo. O sea, los sueros sirven para curar, las vacunas para generar protección. Bueno, muchas gracias y por si quieren saber la bibliografía de donde preparé la clase, estos son los libros. Muchas gracias.